Carlos, ¿cómo se vive Malvinas 40 años después? Se vive creo que cada vez con más pasión porque se están viendo mucho más cosas, tienen más posibilidad hoy en día de buscar más datos, de leer libros ingleses, de googlear como decimos y donde los ingleses dicen lo difícil que le fue, que prácticamente estuvieron a punto de perder. Yo considero, y es lógico, no vinieron a perder, o sea, de una manera u otra ganaban, hasta armamentos nucleares traían, pero se vive con otra pasión. Lástima no haberlo vivido en su momento cuando uno tenía más fichas, si bien ahora uno tiene más experiencia, pero en su momento uno se desesperaba para contar historias y notaba que a la gente le estabas contando una historia que nunca habían escuchado, le estabas contando otra guerra. Siempre digo que se habló mucho del hambre, del miedo, del frío, y que lo tuvimos, pero también poco se hablaba del orgullo, que hoy nos permite mucho más ampliar todo esto, así que creo que se vive diferente, con una pasión distinta, que es la misma pasión malvinera, pero como disfrutándolo más. ¿Qué dolió más? Estar en Malvinas luchando, digo, con el hambre, el frío, el miedo que implica la guerra o el proceso de desmalvinización que vino después. El proceso de desmalvinización. Eso lo hablábamos permanentemente y hace poco lo estuve hablando con un maestro que le digo yo y lo voy a nombrar, Carlos del Campo, y coincidíamos porque él nos abrió la puerta siempre. En alguna época, cuando vinimos de Malvinas, encontré entre él y muchas, ¿no?, personas que abrían el corazón y abrazaban la causa malvinera. Entonces, dolió mucho más la posguerra y lo real es que hay más de 600 casos de suicidio. Hay veteranos que no encontraron algún tipo de consuelo, de apoyo familiar, de contención desde el Estado, y encontraban alivio quitándose la vida, lamentablemente. Y asimismo muchos eligieron el monumento a la bandera en Rosario, que ahora tengo entendido que tiene todo un perímetro alrededor, porque muchos subían al monumento, se envolvían en la bandera y se quitaban la vida. Entonces, algo estaba pasando en la sociedad. Yo me acuerdo de alguien que una vez dijo, cuando se recuperó la democracia, nunca más cajones hacia el sur, y yo veía que los cajones seguían acá, o sea, no iban al sur, pero seguía habiendo cajones acá. Entonces comprendí que algo estaba pasando, el Estado no estaba a la altura de las circunstancias, desde la cúpula militar hacia abajo me refiero, ¿no? Y hoy ha cambiado mucho, hoy hay más reconocimiento, la sociedad está reconociendo mucho más, hasta ya a uno le da vergüenza que le digan héroes. Yo siempre recalco, los verdaderos héroes son los que murieron en Malvinas, y hay un apellido muy familiar, que es Sergio Fabián Nosikowski, que sabemos cómo sufrió la madre, cómo sufrió la hermana, y bueno, uno se desesperaba por contarle lo héroe que fue, porque ayudó a salvar una vida antes de morir él. Entonces son cosas que uno ahora, la gente está más predispuesta a escuchar, que antes te decían directamente, no hables de eso que te hace mal. Y yo digo, ¿cómo pueden saber si me hace mal a mí? ¿Cómo pueden? Lo bien que le hizo a la familia, porque conozco a Elsa, digo, la hermana, y digo, cómo lo bien que le hizo saber que su hermano estuvo con vos y conocer la verdadera historia de lo que él había padecido. Sí, tuve la oportunidad de contárselo a los dos, es más, ahora dentro de poquito quiero ir a la casa de ellos a llevarle el libro, pero no se lo quiero enviar, quiero llevárselo yo, y le hizo bien, se sintió un alivio, le conté cómo fue la historia y sintió un alivio muy importante. Yo digo, ¿cuánto tiempo me perdí en no haberla buscado, no haber nacido de mí? Era como un acto de vergüenza, ¿cómo voy? ¿Cómo llego? Y bueno, hoy después de 40 años uno quisiera volver el tiempo atrás para automáticamente haber ido y decirle y que encuentre en mí, no voy a ser, era prácticamente un poquito más alto que yo, pero bueno, que encuentre un hijo en quien apoyarse, ¿no? Por último, vos pasaste
Digo, no fue al pasar ni inocentemente, pero diste un dato que es bastante importante y que dentro de la política y los medios nacionales no se está hablando. Del proceso de militarización de las Malvinas, con el objetivo que tiene que ver con la Antártida, y si bien hoy la Argentina tiene un gobierno afín en el país chileno, sabemos que el 50% del pueblo chileno está a favor de la ultraderecha y esto significaría un efecto pinza, ¿no?, entre Chile y los británicos para quitarnos terrenos en la Patagonia y lo que es la Antártida. Yo creo que esto está planificado desde el imperio. Si bien también a Chile le corresponde una parte de lo que es la Antártida, pero ellos, para mí, como estrategia, utilizan de aliarse a Estados Unidos para recibir algo, que son migajas siempre. El imperio te va a imprimir, te va a oprimir siempre, y después te dan migajas. Bueno, nosotros creo que tenemos que fortalecernos mucho más, pero no solo en armas, sino en la mentalidad del argentino. Es muy difícil torcer el brazo a un argentino que esté decidido, que tenga sentido de pertenencia, de lo que nos corresponde a todos, por nuestros hijos, futuros nietos, el futuro de la patria. En una teleconferencia me preguntaron, ¿y por qué no la regalamos? Y listo. Y a mí se me ocurrió decir, bueno, falta sentido de pertenencia, porque yo puedo preguntar, ¿por qué no regalamos Tucumán? Porque es lo mismo. Lo dijo la presidenta del PRO. Bueno, vos lo decís, pero es así. Entonces yo digo, sentido de pertenencia tenemos que tener, las Malvinas son nuestras, vamos a luchar por Malvinas y con toda la riqueza que tenemos, Latinoamérica unidos, sería esto fenomenal. Estamos haciéndole sombra a las mayores potencias del mundo porque tenemos lo que ellos buscan, que son riquezas naturales.